Avantgarde, el podcast que la academia no quiere que escuches. Arte, cultura, ciencia. Reescribiendo los límites del mundo contemporáneo. Para una sociedad crítica y reflexiva. Avantgarde. Buen día, les damos la bienvenida al podcast Avantgarde. Este es creado por el Centro de Estudios Críticos en Cultura Contemporánea, el CECRITIC, adscrita a la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Querétaro. Este podcast se centrará en temáticas que tengan una relación entre el arte, la cultura y la sociedad, que sean debatidos por investigadores, científicos y personas que vivan desde estas experiencias. De esta manera damos paso a nuestro tercer capítulo, que es el feminismo y las transmasculinidades, visibilidad y representación. Yo soy Oriana Martínez, es un gusto acompañarles el día de hoy y le doy la bienvenida también a mi compañera co-conductora Carmina Escalante. Mucho gusto. Mucho gusto. Hola. Pues gracias ahora sí que por estar acá y pues Carmina, haznos los honores de presentar. Pues bueno, como siempre, pues traemos siempre un panel de expertos, expertes. Voy a empezar presentando a Tai Almada, maestre en traducción por el Colegio de México, y licenciada en lenguas modernas en inglés por la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente, Tai se desempeña como responsable de sensibilización en temas de diversidades, disidencias sexuales dentro de la Dirección de Inclusión e Igualdad de Género por la Cultura de la Paz, activista por los derechos humanos de las diversidades y de las mujeres. Bienvenida. Muchas gracias. También le damos la bienvenida a Michelle Villanueva. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, especialista en familias y prevención de violencia con estudios en maestría en Administración Pública Estatal y Municipal por la Universidad Autónoma de Querétaro, donde es titular de la Dirección de Inclusión e Igualdad de Género para la Cultura de la Paz, que está estrenando nombre. Bienvenida, Michelle. Muchas gracias por la invitación y hola a todas y a todos, ¿no? Y acá estamos. Y por último tenemos a Dante Castellanos, ingeniero en software, cyborg, estudiante de séptimo semestre de la licenciatura de Letras Modernas y Literaturas Alemanas en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Se ha enfocado en la difusión cultural, el aprendizaje comunitario y en la idea de que el Internet es una poesía sin terminar. Persona trans profundamente apasionado por el análisis de construcción de identidades alternativas. Bienvenido. Gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias a todos, todas y todos por venir. Pues un gusto. Y ya, pues sin más, empezamos, ¿no? Sí, bueno, pues nos da mucha emoción tener este capítulo y quiero comenzar platicando esto. Dentro de las diversidades, dentro de las diferentes ramas del feminismo, existe la corriente separatista conocida como TERF por sus siglas en inglés Trans Exclusionary Radical Feminist, que en palabras de Bibi Smyth, una activista que se identifica como mujer cisgénero y heterosexual, es conocida como la creadora de estas siglas en la web, en un blog que tenía, donde mencionó a propósito de esto que TERF es un término para describir una corte de feministas que se identifican como radicales y que no están dispuestas a reconocer a las mujeres trans como hermanas o a diferencia de quienes sí lo hacemos. Esto, bueno, lo dijo en una columna de opinión para The Guardian. Y bueno, de acuerdo a esta definición, y hemos hablado, bueno, hemos escuchado muchas veces, ¿no? Incluso ya en las marchas del 8 de marzo, aquellas que salen a marchar, que son inclusivas, las que son exclusivas y demás, ¿no? Y pues sí, justo como hablando de feminismo puro y duro, pues entendemos como esta disyuntiva del terfismo, ¿no? Que pues tiende a ser como muy reduccionista, ¿no? Biologicista inclusive. Y mucho se habla justamente de las mujeres trans, ¿no? O sea, es como el principal enemigo, ¿no? De repente parecía como de las TERFs. Pero siento, y ya ustedes me ayudarán a andar en el tema, que justamente como que el precio que viven como las mujeres trans por ser visibles, justamente es la violencia, ¿no? Pero dentro de toda esta esfera de terfismo, creo que es lo interesante como empezar a analizar qué es lo que pasa también con los hombres trans, ¿no? ¿Qué les atraviesa, no? O sea, si el feminismo va directamente a relacionar a personas con vulva como, digamos, como el objeto de trabajo, y la feminidad, ¿qué pasa cuando justo estos cuerpos deciden transicionar a otros lados, ¿no? Que creo que es como el meollo del asunto, la carnita que queremos discutir hoy. Exacto. Entonces, si alguien quisiera, digamos, resolver la pregunta, ¿cómo ha sido representada históricamente la masculinidad trans dentro de los movimientos feministas o simple y sencillamente se les ha excluido desde siempre? Me gusta comenzar. Dante, yo creo.
Se ve. Sí, pues, bueno, creo que hay muchas cosas que apuntar como en esta dirección y creo que una de ellas la discute muy bien Jack Halberstam en su libro de masculinidad femenina. O sea, en este libro, bueno, Jack Halberstam ahora se identifica como un hombre trans. En su momento como que fue muy militante de la idea de cómo opera la masculinidad dentro de, pues sí, la comunidad lésbica, ¿no? Y como butch, etc. Ah, creo que, como bien decías, como que claramente la visibilidad cobra derecho de piso y las mujeres trans siempre han sido, pues, objetivo del escrutinio público, ¿no? O sea, no en la misma medida en la que lo hemos sido las transmasculinidades, porque justo la feminidad siempre va a ser castigada, punto. O sea, esto incluso como desde los cuerpos que son leídos como mujeres cisgénero, o sea, lo hemos visto como con cómo son satanizadas las mujeres ah, mega femeninas como frívolas, etc. Y lo mismo pasa con, pues sí, la comunidad de varones cisgénero homosexuales, como, sí, joto, marica, bla, bla, bla. Eh, y claramente no nos atraviesa de la misma manera como a las personas que nos expresamos de una manera mucho más masculina, pero sí creo que ah, sí, en el terfismo se pierde mucho de vista ese, como eso, ¿sabes? Como que habemos cuerpos con vulva que no experimentamos la opresión que experimentan las mujeres trans, por ejemplo, porque al final de cuentas el género se socializa y pues no sé, o sea, yo desde mi experiencia podría decir eso, o sea, yo no vivo, ay, perdón, toqué el micrófono. Yo no experimento la opresión que experimenta, por ejemplo, mi novia que es trans, ¿no? Ah, de ninguna medida, porque la gente me identifica como varón. Ajá. Entonces, cuando transicioné, pues sí transicioné a un lugar de privilegio, a caso contrario al de las mujeres trans, que pues representa un cambio de pues paradigma, punto, pero también como la renuncia a todos estos privilegios y siento que la gente eso es lo que no le entra en la cabeza, cómo es que alguien podría decir, sí, pues esta vida privilegiada no la quiero y como que a la gente le cuesta entender eso, pues, o sea, como sí, voy a pensar cosas. Ahorita termino, pero ajá. Pensando en o sea, en la pregunta de si han estado representadas las transmasculinidades en el feminismo o si en el feminismo transexcluyente, pues, y si es su lugar o no, y si les acogen o no, en la experiencia que yo tengo, para empezar, yo me identifico con una persona no binaria, y tengo una expresión de género tendiente hacia lo masculino, em, y pues además soy lesbiana, ¿no? Entonces hay un mix ahí interesante. Eh, y justo, o sea, lo que dices, la atención generalmente en el feminismo transexcluyente está sobre las mujeres trans, ¿no? Porque hay esta cuestión de son machos opresores vestidos de mujeres que nos quieren violar, o qué sé yo. Sin embargo, en lo que he leído, en lo que he visto y demás, cuando se refieren a las transmasculinidades o los hombres trans, es como, son lesbianas confundidas. Son lesbianas confundidas o tú eres una niña y no porque te gusten los cochecitos y treparte a los árboles significa que seas niño, no te confundas. Entonces, hay ahí una condescendencia, juega una condescendencia ahí, mientras que contra las mujeres trans es una ofensiva, es una cuestión como más agresiva. Em, pero además, algo que menciona Dante es muy interesante. Muchas veces, si no es que la mayoría de las veces, las opresiones y las discriminaciones a las que somos sujetes provienen de cómo se nos lee en el mundo, no de cómo nos identificamos. Porque yo me puedo identificar de X o Y manera, pero en cuanto se me lee de cierta manera, entonces ahí es como, ya juegan los prejuicios, ya juega tal tipo de discriminación, etc. Yo te puedo decir que cuando cambié mi expresión de género, nunca fui una persona femenina en realidad, o sea, desde morrille ahí andaba, ¿no? Pero cuando me corto el pelo, cuando empiezo a vestirme más como a mí me gustaba, fuera de la casa de mi familia y demás, eh, yo sí noté ese cambio de trato de la sociedad, o sea, incluso disminuyó el acoso callejero, ¿no? Entonces, pero yo me pregunto, ¿qué pasa cuando nosotros como personas con vulva o personas con capacidad de gestar o de menstruar,
tenemos estas necesidades propias de nuestra, voy a decir biología, pero en términos que creo que quedan claros entre nosotros, no ese esencialismo. Yo veo, por ejemplo, estos círculos de, menstruación libre o el no sé qué y no sé cuánto, y yo no me siento interpelada porque es un espacio que se gesta desde y por y para las mujeres cis. Que no digo que esté mal, son espacios necesarios, por supuesto que lo son, sobre todo por la opresión a la que las mujeres han sido sujetas históricamente, ¿no? Y el tabú, por ejemplo, de esos temas. Pero entonces, ¿tenemos nosotros que crear nuestros espacios apartes para abordar esos temas? ¿O podemos entrar en esos espacios? Y si entramos, ¿cómo se nos va a mirar y cómo se nos va a tratar ahí dentro, no? Es como... Sí, es justo creo, igual ahorita para darle la palabra a Michelle. O sea, yo creo fielmente que el feminismo a lo que le debería interesar y lo que debería tratar es la experiencia femenina, ¿no? En todas sus formas. Una vez se viva, se abrace o se abandone de cierta forma. Entonces, justamente me interesa mucho, por ejemplo, qué nos puede decir Michelle desde la mirada de una mujer cis respecto como a estos temas, ¿no? O sea, cómo el feminismo desde tus vivencias y desde tu cuerpo y todo puede visualizar como estos diferentes como identidades que se generan, ¿no? Sí, bueno, quisiera antes de entrar Sí, sí. en la mirada personal, sería importante recordar esto en plural de los movimientos feministas, ¿no? Cómo es que el movimiento feminista es un movimiento plural que tiene una serie de espacios de desarrollo y también una serie de concepciones distintas entre sí. Si bien es cierto, existe un ala o un espacio de algunas compañeras feministas que se han considerado como excluyentes de manera directa, ¿no? O sea, lo mencionan, lo dicen, lo escriben, lo hablan y lo hacen efectivo en las marchas, en las reuniones, en las situaciones. También hay una serie de feminismos que incluyen a las personas trans, ya sean mujeres trans, hombres trans, y también personas no binarias, ¿no? Etcétera. Y específicamente personas trans, hombres y mujeres. Y aún así, yo me quedaría pensando y dejaría en duda en qué momentos las compañeras que se nombran feministas y trans excluyentes lo son, porque no es en todo el momento de su vida ni con todas las relaciones que establecen de manera personal, profesional o políticas. Porque también lo que me ha tocado y lo que me ha topado ver, no solo con las feministas trans excluyentes, sino también con otro tipo de feminismo, las feministas comunitarias, las feministas institucionales, las feministas, ¿cómo se llaman? Ser autoridad, anarquistas, ¿no? Anarquistas es que también coincidimos en la vida privada en muchos espacios, ¿no? Y más bien es en el posicionamiento político. Yo como politóloga o como administradora pública es ahí donde encuentro las diferencias. Entonces también es importante que identifiquemos primero la pluralidad de los tipos de feminismo, pero además la pluralidad de las personas que estamos en los tipos de feminismo y la pluralidad de contextos en los que nos representamos frente a ese posicionamiento político o ese posicionamiento social o ese posicionamiento personal. Entonces también nos ha tocado ver, ahora sí desde el ámbito personal, una feminista que puede hacer una exclamación en un ámbito político por una cuestión de recursos, de programas, y ahí está este imaginario de borrado de las mujeres, ¿no? Específicamente en un señalamiento de que se puede llegar a suplir la palabra mujer por persona gestante. Y entonces ahí hay una serie de personas que dicen, no, espérate, no suplas, más bien sumemos, ¿no? Mujer, persona gestante, mujer trans, etcétera, 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 ¿no? Pero que hace un posicionamiento político en ese momento para esa situación por un programa y por un recurso, pero que en la vida social o en la vida personal tiene relaciones y vínculos afectivos con mujeres trans o con hombres trans. O sea, eso es importante que podamos colocar que no es incongruente, sino que también tiene que ver con el contexto político en el que tú te puedas o te quieras desarrollar. Y también hemos encontrado mujeres trans que tienen o que han decidido, puede que no, pero hay mujeres trans que han decidido no representarse como mujeres trans en lo político y que tienen relaciones afectivas y amorosas con personas que en lo político se han mostrado como feministas trans excluyentes. O sea, eso existe. Eso existe. O sea, tú tienes una relación amorosa o de amistad o personal porque se ha logrado identificar que las personas somos sujetos políticos, sujetos sociales que también vamos modificando y que también nos hemos encontrado mujeres o feministas como yo que vamos transicionando a diferentes
corrientes que nos van buscando y que nos van acomodando en los momentos, no acomodando, sino que nos van siendo más significativos en los momentos de nuestra vida. En este momento, por ejemplo, yo estoy muy cercana al tema de conciliación trabajo-familia porque soy mamá, ¿no? En otro momento estuve muy cercana a la participación política de las mujeres. En otro momento también soy feminista institucional, o sea, y sé que seguiré transitando hasta que me muera por una serie de feminismos que se van construyendo. Y entonces a mí me gusta colocarme, incluso ahora no sé si existe un feminismo relacionado al cuidado. Ahí yo me he encontrado con mujeres trans excluyentes, con mujeres cis, con mujeres de las diversidades. O sea, el tema que nos ha atravesado es cuidarnos. Y de maneras distintas, ¿no? No sé si se habla de un feminismo del cuidado, ¿no? Etcétera. Entonces, por ahí es a lo que quisiera como para ir acotando. Si está presente o no, ha estado presente en diferentes procesos, en diferentes momentos. Me parece que debe estar más presente la discusión. Ahorita detrás de cámara decíamos, ay, a ver si no nos funan, ¿no? Por la cuestión del conflicto, del tema, pero le tememos al conflicto y el conflicto es un elemento básico para la transición a la cultura de paz. Necesitamos hablar del conflicto, discutir el conflicto, sentarnos, más mesas de trabajo en donde estén las mujeres que se han nombrado a sí mismas en el ámbito político como mujeres trans excluyentes, con mujeres anarquistas, con mujeres, o bueno, feministas, con feministas anarquistas, con feministas trans, y discutir, porque siempre que se ha logrado hacer en el ámbito privado, que lo hemos logrado hacer, encontramos puntos de coincidencia. Y ahí también creo yo que también el sistema nos juega trampas, porque en realidad con esto que mencionabas parece que son los enemigos públicos del feminismo sean las mujeres trans, a veces nos quieren vender esa idea, ¿no? Y quienes estamos en la discusión de los feminismos, de la política, del recurso, de lo que se va haciendo, nos damos cuenta que no estamos colocadas ahí. Más bien es el discurso que nos quieren, que en el que algunas compañeras a lo mejor que están más lejanas a leer más o a estar o a vivir sobre el feminismo, pueden comprar, ¿no? Las nuevas feministas. No tiene que ver con la edad, porque hay nuevas feministas de 60 años y nuevas feministas de 15. Feministas de muchos años que tienen 15 años y que son feministas desde los 6. O sea, una cosa maravillosa. Pero me refiero a tenemos que tener más espacios de diálogo, más espacios de discusión, no temerle a la y por eso la crítica, ¿no? O sea, al estudio crítico nos permitirá transitar a otros momentos. Y yo invitar a eso, o sea, hagamos más estos espacios, porque cuando estamos ya frente a frente, ahí es donde encontramos coincidencias. Y también en lo personal, a mí me ha tocado mirar esto, mujeres que se posicionan en la vida política, en esta corriente política, por alguna cuestión de reformas legislativas, de presupuestos, como mujeres trans excluyentes. Y en la vida personal se relacionan afectivamente con mujeres trans, ¿no? Y al revés. O sea, me ha tocado ver. Y seguramente si hay uno o dos, estoy segura, exacto, que habemos más compañeras que de acuerdo al posicionamiento político, social, nos vamos acomodando. Ya me callo para regresar. Pensaba yo que es quizá un poco también como nuevos aprendizajes siempre y que tiene que partir también de desaprender otras cosas, ¿no? Porque por el tipo de sociedad en el que vivimos. Un poco tratando de aterrizar, hablando de las masculinidades, de las formas de violencia, porque decíamos también, puede muchas veces ejercer uno una violencia hacia una transmasculinidad sin saber que sí, que como por desconocimiento no es ser como conscientemente violento, sino como que no sepas, ¿no? Entonces, un poco aterrizando, ¿qué herramientas tendría el feminismo para combatir el tipo de violencias pues sí, como de manera inclusiva, y qué tipo de violencia sufren las transmasculinidades en los feminismos y también, pues en general en la sociedad? No sé si pudiéramos abordar un poco ese tema. También quisiera acotar algo más, o sea, creo, o sea, también como persona trans, desde lo que vive desde lo no binario, sí siento y creo también justamente que no hay transición sin violencia, ¿no? O sea, es imposible, ¿no? Justamente por el contexto en que vivimos. O sea, aquí justo como para centrar un poquito más esto como justamente discutiendo transmasculinidades. Ajá, las violencias son diferentes de muchas formas, ¿no? O sea, podríamos hablar, como lo vamos a hacer ahorita quizá, entre transicionar a una mujer trans y transicionar hacia un hombre trans. O sea, yo sé que hay para algunas cosillas que prefiero como que
que justo me cuenten como ustedes, ¿no? Yo creo que, bueno, o sea, dos cosas como respecto a lo del diálogo que mencionaba Mitch, por ejemplo. Creo que es muy valioso y creo que sí es algo que deberíamos poner sobre la mesa mucho más seguido, como el conflicto y cuáles son los puntos de incidencia y cuáles no lo son. Creo que vemos muchas personas que ah, nos mostramos mucho más reacios como a sostener diálogo, por ejemplo, con personas que son abiertamente TERF, por ejemplo, por lo mismo, ¿no? O sea, porque este discurso es peligroso para nosotros como vivencias, o sea, al final de cuentas es como, pues sí, como sostener un diálogo con una persona racista siendo una persona racializada, ¿no? O sea, es como, bueno, pareciera que el punto de debate es mi existencia, punto, y pues eso es como muy... ah, peligroso y también como que, pues, algo que lastima mucho como en su momento. E improductivo también. Y a veces improductivo porque generalmente estas preguntas que se ponen sobre la mesa desde el terfismo no son preguntas genuinas, son más bien como, ¿cómo se dice? Pues prompts para la discusión y como nada más invitaciones como abrir la puerta al odio, ¿no? Como a todas estas vivencias como trans, ¿no? Ah, eso por un lado, pero sí creo que es algo que se debería poner más sobre la mesa porque al final de cuentas creo que el no diálogo o el no discutir como por qué esta persona está pensando lo que piensa o lo que está expresando como J.K. Rowling, pues solo pues nos lleva a radicalizarnos más al odio, pues, o sea, bueno, sí, no sé, eso por un lado. Y sobre como qué herramientas tiene el feminismo, o como, es que no sé si es más bien como las violencias que se experimenta como desde la transmasculinidad, pero yo siento que, o sea, por ejemplo, en cuanto, y olvidé mencionar eso en mi primera participación, creo que el feminismo se está quedando corto en los momentos en los que no considera como, o más bien en los que el sujeto de discusión es exclusivamente como el sujeto de la mujer, ¿no? O sea, porque es como, bueno, es que ¿qué es ser una mujer, sabes? Y es como la pregunta que se ha hecho Monique Wittig desde los 70, ¿sabes? Y como que no hay una respuesta definitiva, ¿no? Pero, o sea, sí es como, bueno, es un cuerpo femenino, es un cuerpo feminizado, porque eso no necesariamente se tiene que identificar como una mujer y la vivencia de las mujeres es eso plural y muy diversa. El de una mujer como negra, una mujer trans, una mujer discapacitada, una mujer indígena, bla, bla, bla. Entonces sí creo que se queda corto cuando el sujeto político de discusión es exclusivamente el de las mujeres, pero también creo que hay como algo que tenemos que discutir como, ¿cuál es el sujeto político del feminismo, sabes? O sea, porque pueden ser las diversidades, o más bien, yo creo, y o sea, esto es como mi opinión muy personal, creo que ah, a donde va el feminismo, o donde creo que está lo productivo, es como discutir de qué manera, o sea, cuáles son los ejes que atraviesan a todas las personas en cuanto a género, ¿no? Porque a todos nos atraviesa el género y es muy chistoso cuando escuchas como una persona cisgénero muy poco consciente de su misma condición, como de, "No, yo no sé de esas cosas". Y así como, no sé qué son los pronombres, y es como, brother, literalmente también te atraviesa, nada más no eres como tan consciente porque esto es lo normalizado y esto es lo aceptado socialmente, pero a todos nos atraviesa, ¿sabes? De una manera u otra. Y creo que para allá va, ¿no? Yo creo que la herramienta bueno, de la que dispone el feminismo, y esto como desde hace varias décadas, es como el apuntar a la complejidad del género, ¿sabes? O sea, como, ok, tenemos que identificar que la feminidad no es solo una y la masculinidad también atraviesa a los sujetos femeninos, ¿no? O sea, como que, y tal vez no pensarlo como en estos términos como tan binarios, pues, y o sea, creo que eso es lo que pone también sobre la mesa la no binariedad, pues, o sea, pero como cuando se habla de energías femeninas y energías masculinas, pues eso también es un poco misógino, pero, el chiste es que sí, creo que esas son las herramientas de las que podría como valerse el feminismo para responder estas preguntas. Y ya. Creo que algo bien importante y que no se nos debe escapar en esta discusión es eh, el feminismo transexcluyente está atravesado muy cañonamente por elementos de clase y de raza. Tú ves el discurso abiertamente TERF que traen, por ejemplo, Amelia Valcárcer, J.K. Rowling y otras figuras del tipo, y está totalmente atravesado por supremacismo blanco. Laura Lecuona. Laura Lecuona, Sí. esta idea del borrado de las mujeres tiene un paralelismo con el gran reemplazo de la raza blanca, ¿sí? Entonces, si nos ponemos a mirar lo que esta clase de feminismo está haciendo sin tomar en cuenta
los aspectos de raza y de clase, nos quedaríamos cortes en eso, ¿no? Entonces, hay feministas transexcluyentes que son racistas, que son clasistas, que son homofóbicas, que son bifóbicas. O sea, son cosas que no podemos perder de vista porque desde ahí es desde donde el resto de los feminismos pueden accionar. Y han accionado, pues. Porque además hay feminismos que no tienen nada que ver con lo que pasa en nuestro país, feminismos no occidentales. Feminismos antirracistas, decoloniales, etcétera. E incluso compañeras que ya ni siquiera se nombran desde el feminismo, sino de luchas antirracistas y demás, ¿no? Entonces, lean a Micaela Drular, por ejemplo, o síganla en redes, que tú la escuchas y neta es como de, madre mía, o sea, ¿qué está pasando acá, no? Pero eso, ¿no? O sea, podemos decir, el feminismo se está quedando corto, pero vuelvo a lo que decías de la pluralidad, de los feminismos, ¿no? Y de pronto se empieza como hasta a desdibujar el término, ¿no? Pero bueno, no, creo que no nos podríamos poner de acuerdo en quién es el sujeto político de los feminismos o del feminismo, o si son sujetos o sea, es un rollo, pero si nos enfocamos justo en que la única opresión que pueden sufrir las mujeres tiene que ver con sus genitales, perdemos de vista un montón de cosas. Porque además, o sea, tendríamos que estar haciendo inspecciones de cada persona para ver qué traen entre las piernas y entonces ya sé cómo te voy a discriminar. Pero es lo que decíamos, tiene que ver con cómo nos leen desde frente, desde afuera, pues. Lo único que ve la gente es mi expresión de género. Y en cuanto mi expresión de género tiende hacia lo femenino, ya empieza así como, y si se me lee como, bueno, a ver, yo, por ejemplo, ahorita lo único que se me podría leer como mujer pues son las chichis. Y me pasa, o sea, estoy en un restaurante, no sé qué, llega el mesero joven, ¿no? O en la gasolinera, que aunque me ven desde arriba, no sé, traigo la sudadera, joven, y de repente les cae el 20, me ven las chichis, pues, y es como, ay, güey, perdón, disculpe usted. Y yo, pues no pasa nada, o sea, no pasa nada. Pero entonces hay ese cambio ahí, en cómo se refieren a mí, en cómo me abordan, en cómo me tratan, o sea, entonces es expandir. Y entiendo mucho de lo que está diciendo Mitch, porque por supuesto, que en la convivencia, en lo privado, convivimos con un montón de personas y podemos hacerlo en santa paz, ¿eh? Eso no significa que yo no tenga un problema con cómo alguien puede estar negando mi identidad. Porque creo que más bien ese es el punto. O sea, yo creo que a lo mejor debería haber una responsabilidad de esas personas o de esas mujeres, pues, que están posicionándose desde algo que se puede leer como transfóbico. Debería haber una responsabilidad justo de aclarar. A ver, yo no estoy negando la identidad y las mujeres trans son mujeres y los hombres trans son hombres, pero aquí hay una cuestión que el sistema nos está trampeando y que tenemos que sortear. Entonces, más bien es justo no temerle al conflicto y ser francas y ser abiertas y decir, es por esto y esto y esto, ¿no? Porque eso también habla de una congruencia en lo personal. Yo no me imagino cómo podría yo pararme a decir algo transexcluyente y relacionarme afectivamente o eróticamente con alguien trans. A mí se me hace una contradicción. Un cortocircuito, ¿no? Sí, un cortocircuito. Entonces, ser abiertas, ser francas con nuestras posturas es que sobre todo en estos tiempos no podemos andarnos con con medias tintas. Entonces, sí, creo que es una oportunidad para los feminismos el mirar a las personas transmasculinas y a las personas trans en general para reforzar la lucha, que eso sería increíble. O sea, reforzar la lucha, porque lo vamos a necesitar, lo estamos necesitando. A mí me parece, en esto de los procesos de diálogo, sería muy importante colocar el contexto, en qué contexto y en qué momento se representaría este diálogo. En ninguna manera es para defender tu propia identidad y decir si te creen o no, o si los convences o no, o si es eso que... Sí. O sea, eso no va para ahí. A donde me refiero con respecto al diálogo tiene que ver con los contextos políticos y de participación, ¿no? O sea, ahí es en donde se requiere porque necesitamos tomar acuerdos, porque al final la sábana de proyectos, de recursos, de no sé qué sigue siendo la misma,
y se va recortando y parece que nos estamos, hay una pelea por recursos entre entre las propias feministas y todo se va incluyendo. Por ejemplo, las cuotas de paridad, un poco por ahí lo que estábamos hablando de las cuotas de paridad, y en dónde entran diversidades y disidencias, mujeres trans, hombres trans, pues en la cuota que ya se va generado para las mujeres sin afectar a estos hombres hetero, sí, o sea, sigue el privilegio ahí y más bien ahí es a donde tendríamos que estar generando y entonces por eso es esta cosa de nos ponen a pelear simbólicamente y luego real, ¿no? Nos ponen a pelear una cosa que es, no, espérense, más bien todas nosotras vamos contra este sistema heteronormado, ¿no? O sea, ponernos de acuerdo en esas cosas en particular es en donde digo que ahí es el diálogo, no en lo personal, cada quien decide con quién quiere dialogar, presentarse es que a veces ni necesidad hay, o sea, a veces esta cosa un poco como con las diversidades de salir del closet, o sea, no, o sea, no es necesario ese diálogo. Me refiero a un diálogo en un contexto político en el que sí pongamos acentos, donde sí hagamos esas anotaciones de, a ver, espérense, lo que yo estoy diciendo es que específicamente en estas reglas de operación, esto se cambió por esto y lo que miro es que, ¿no? Como en estas cuotas de participación política entre hombres y mujeres y la discusión no era si son o no son mujeres, las mujeres trans, sino más bien a dónde se le está afectando y no estamos afectando a quienes están teniendo los mayores privilegios, ¿no? Y además ya vimos las trampas que están haciendo todos estos hombres que por autoadscripción hicieron toda la trampa para entrar como candidatas, ¿no? Entonces es una serie de cosas que sí necesitamos sentarnos y va como por ahí, ¿no? Eso es una cosa con lo del contexto. O sea, creo que hay que definir los contextos en los que nos vamos a poner a discutir. La otra cosa es que, de nuevo, el feminismo no es estático. Los feminismos no son estáticos. ¿Quedan cortos? Pues sigamos construyendo. ¿Quedaban cortos? O sea, imagínense, si trajéramos a una feminista, bueno, de los 20 para acá, de los 70 para acá, diría, ay, Qué moderno. claro que el feminismo en ese momento quedaba corto para todo lo que se ha aperturado. Entonces, claro que los feminismos, conforme el tiempo, son dinámicos y tendremos que hacer las modificaciones y se tendrá que haber una nueva corriente o tendremos que modificar. O sea, se va aumentando y aumentando y aumentando. Entonces, también esta cosa de juzgar al feminismo como un ente inamovible o como un ente que no está, me parece que es un riesgo. Porque también todas las feministas que pueden ser académicas, literatas, o sea, las grandes cabezas del feminismo no representan a todas las feministas, tampoco. Claro. O sea, a lo mejor yo diré, bueno, me gusta este posicionamiento para esto de para acá, y donde yo me he colocado, una maestra me lo dijo, por una decisión personal, o sea, en mi vida personal, y yo como feminista, ¿no? Ya sé, es que voy a hacer esto, ¿no? Una situación personal, perdono o no perdono tal cosa, ¿no? Continúo con mi vida o no, porque seré una buena feminista, ¿no? O sea, ya no era necesario que alguien me aplicara el feministómetro, yo estaba midiéndome, si era congruente con mi vida, y fue así de, si tú decides traer la teoría a tu vida, vas a ser infeliz. Qué cabrón, ¿no? Es que no puedes, o sea, por eso es teoría, no puedes, son referentes. Y al final el movimiento feminista lo que busca es que seas feliz y que puedas acceder a tus derechos humanos. Y tenemos condiciones de vida, de contexto y de espacios bien distintos. Entonces, por eso les digo que a lo mejor en este momento, este es mi posicionamiento político, o social, y tal vez en 5 años, por una experiencia de vida, mi intención o mi intencionalidad política pueda variar. Entonces yo invitaría a eso, o sea, no es estático, y estas personalidades que escriben y que dicen es en su momento político, teórico, y han decidido transitar por ahí, y seguramente, como ha sucedido ya con mujeres que han escrito una cosa y después escriben otro totalmente distinto porque vivieron algo, ¿no? Y que también nos toca a nosotras desde nuestros espacios construir nuevas propuestas de este feminismo. Si este feminismo actual no es suficiente, entonces propongamos, entonces creemos, entonces movámosle, piquémosle la cresta para que se mueva, ¿no? O sea, es irremediable. ¿Qué violencias se viven? Se viven muchísimas violencias dentro del feminismo. O sea, porque dentro de como cualquier otro movimiento hay personas, que son gandallas, que son culera, perdón, que son, bueno, que viven del recurso, como en todos los procesos, claro que hay, ¿no? Y claro que desafortunadamente hay violencias muy complejas, y sí,
hay personas, hay sujetos y sujetas que son mucho más violentadas que otras, porque claro que están en una situación de vulnerabilidad principal y entonces sí tendríamos que diseñar estas estrategias diferenciadas para las sujetas que se ven y los sujetos que se ven más vulnerables, ¿no? Entonces, pero existe. Si no lo nombramos y si no lo aceptamos, pues estamos en un error. Yo misma puedo observar mis prácticas institucionales o mis prácticas de vida y yo misma puedo decir, no, sí la regué acá, y tratar de no replicarlo. Y es hasta que tengo mayor convivencia con otras compañeras o con otros compañeros que me hacen el señalamiento. Y ahí también se necesita cierto nivel de madurez, ¿no? Para decir sí, ¿no? La regué y transformo, ¿no? Y ya, lo personal. Y las herramientas, me parece que una sí es el diálogo, la importancia del movimiento social y las agendas. Como una estrategia política y de política pública, la creación de agendas es una herramienta que el feminismo ha hecho muy bien, ¿no? También igual, retomando un poquito esto que hablamos sobre violencias, voy a empezar con una frase que tengo aquí anotada que me gusta mucho, que dice, no se es hombre, se es una transmasculinidad. O sea que creo que justamente como personas trans en el momento que transicionamos, o sea, yo quisiera pensar que es totalmente un proceso de reflexión en el que justamente no termina siendo pues un hombre cis, ¿no? O sea, con todo lo que implica. O sea, me refiero a las violencias que se reproducen, a los comportamientos, al trato como con el exterior, ¿no? Y con el propio cuerpo. O sea, creo que sí, transicionar implica abandonar como esas como, pues sí, ahora sí que como arquetipos y construir nuevos. Entonces, justo partiendo de esa frase, quisiera retomar un poco, ¿cómo se llama? Esto que hablábamos de la violencia, porque la violencia del hombre trans es muy específica, ¿no? Y justamente aquí tengo esta pregunta que dice, ¿cómo se considera a los hombres trans dentro de una sociedad y sus movimientos sociales? ¿Se transiciona al privilegio? Que ya habíamos comentado un poco, ¿no? Pero quisiera como dar, también el precio de ese privilegio, ¿no? Que se obtiene, porque lo tiene, Sí, ¿no? y además justamente también platicábamos antes de comenzar la grabación que de pronto al tipo de masculinidad que se transiciona también tiene un montón de cosas que no se hablan, ¿no? O sea, de pronto a lo mejor ya se les identifica como, pues, no sé, se les hace partícipe de algunas violencias que el machismo ha, pues, sembrado en los hombres cis, ¿no? O sea, como de pronto el acoso, decías tú, bueno, redujo el acoso, no quiere decir que no exista ya, ¿no? O sea, como también ese tipo de cosas, creo que es importante también mencionarlas. ¿No quieren empezar usted? Sí, qué interesante esto que se transiciona al privilegio, está como muy, muy cañón. Al menos con los hombres trans que he llegado a convivir y a un montón que sigo en redes sociales. Es que además, espérenme, porque mi llegada al no binarismo pasó por un ¿seré vato? O sea, sí estuve ahí, sí estuve como, ¿será, no será? Y luego dije, no, como que no me creo ni ya, no binaria, ¿no? Pero, a ver, yo no conozco o no he sido testigo de un hombre trans que se le haya olvidado todo lo que pasó previo a. Y lo que puede seguir sucediendo si se vive como hombre trans abiertamente. Porque cuando los varones trans se viven hombres trans de manera abierta, están dando un dato que la gente va a instrumentalizar para discriminarles. No eres verdadero hombre porque no tienes tal o tal, o porque tienes tal o tal, no eres un verdadero hombre, ¿no? Entonces ahí están estas violencias. Pero sí es importante y también lo he reflexionado un poco hacia la comunidad lésbica, las lesbianas mask, las gotch, si de repente jugará un poco de privilegio masculino, lo pongo entre muchas comillas, el cómo nos representamos en nuestra expresión de género, ¿no? Y yo creo que sí hay algo de eso, pero quiero ser como muy cuidadosa con lo que estoy diciendo, porque no estoy diciendo que el privilegio que podamos llegar a tener como transmasculinidades sea exactamente el mismo o siquiera equiparable con el de un hombre cis. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Pero sabemos que siempre va a haber
un festejo hacia quienes quieren reproducir la masculinidad versus quienes no quieren reproducir la masculinidad, ¿sí? Entonces, y lo vemos, se puede ver también en hombres cis, por ejemplo, varones cis gays con expresiones de género femeninas sobre de ellos, ¿no? Si eres un varón cis gay, pero eres masculino, pues no hay tanto problema. Sigues cumpliendo, ¿no? Exactamente. Eres una persona no binaria que se vive desde la feminidad. No. Pero si no, pues no hay bronca. O sea, es que también muchas de esas discriminaciones tienen raíz en la misoginia, porque lo femenino, lo de la mujer, es lo menos, es lo desechable, ¿sí? Entonces, puede que sí, en nuestra expresión de género o ya viviéndose como hombre trans, jueguen cierto tipo de, les digo, privilegios entre muchas comillas, ¿sí? Y lo mencionaste antes, no es lo mismo las violencias que paso yo que las que pasa mi novia, ¿no? Entonces, pues nada, creo que también conocemos bastante de cómo son las cosas como para ir renunciando a esos privilegios e ir señalando y diciendo, a ver, espérate, ¿no? Entonces, no sé, como que por ahí va. También voy a hacer una nota aclaratoria también como para ampliar un poco la pregunta. También creo que más bien hablar también directamente de hombres trans, creo que es la presentación masculina, como mencionabas, justamente. Creo que ese es como, y la presentación femenina en su contraparte, creo que ahí justamente es el punto donde nace la violencia, ¿no? Entonces, nada más. Sí, para ampliar. Todavía más, leían. Sí, no sé dónde viene la frase de más bien transmasculinidades o transmasculinos, porque incluso a mí me genera un poco de conflicto por el tema que estamos trabajando acá de trabajo con hombres, o sea, estrategia de trabajo con hombres desde la universidad, como para alejarnos un poco de las metodologías de trabajo que se han desarrollado con las masculinidades. Por incluso había una frase que decía un compañero que ya falleció, ¿no? Raúl, cuando empezó todo el tema de las masculinidades, decía, ay, eso de las masculinidades me suena como al nuevo PRI. O sea, es lo mismo, pero como más noble, ¿no? O sea, pero siguen estando los mismos pilares que sostienen esta cuestión de poder, de someter, de estos privilegios de poder, ¿no? Porque también es privilegios de qué, ¿no? O sea, privilegios hacia dónde, bueno, al poder, a la posibilidad de someter a las otras, a los otros, ¿no? A los hombres. Y más bien, sí habría que pensar cuál sería el concepto, si es transmasculinidad, hombres trans, ¿no? O sea, para alejarlos a otro tipo de ser hombres, sí, o más bien es eliminar por completo la masculinidad. O inclusive no binariedades que se presentan masculinas también. Sí, o sea, no sé, estoy como con esa cosa de, ahorita me voy con eso en mi cabeza para seguirlo repensando un montón. Y igual, o sea, vuelvo a colocar un poco lo que había dicho Tai hace ratito con respecto a estos privilegios sobre, entrecomillado, ¿no? Porque sí no tienen acceso a varios derechos de salud, ¿no? En el acceso a la salud, porque todo está binario, todos los derechos político-electorales también, o sea, es así, todo, bueno, el INE creo que es de lo que más ha avanzado, ¿no? Ya con credencial y reconocimiento, a lo mejor somos un poco los avanzados, pero o sea, pero si vamos, como en el tema institucional, o sea, en el tema institucional todo está pensado en lo binario. Entonces, claro que habrá una violencia institucional para el acceso de y es grave, porque ahí es donde es donde se maquina, es donde se hace la posibilidad de entrar a tus derechos, ¿no? En las instituciones. Ahí es donde se cumple esa garantía para ti y la obligación para el Estado es a través de las instituciones. Entonces, sí, desafortunadamente todos los servicios, les digo, ahorita no me entra ninguno, pero todos los servicios están de manera binaria. Entonces, el único que he visto que ha avanzado un poco, pues es el INE, con la credencialización y que ya no necesitan preguntar nada más es, sí, y ya, ¿no? Y solo es un voto, o sea, solo es el derecho al voto, no es el derecho a ser votado, o sea, nada más me refiero al derecho a ejercer tu voto. Justo igual creo que es algo que experimentamos, ¿no? Te ven en el proyecto. Entonces la cosa es, o sea, sí está, a lo mejor este privilegio sí disminuye la violencia comunitaria, o sea, cuando vas caminando el acoso y el hostigamiento sexual en el ámbito comunitario, por la imagen que se proyecta, pero de fondo no tienes acceso
a los otros recursos. No, como qué tan reales, ¿Qué- como Sí, sí, ese sí. Y privilegio. bueno, y en Querétaro, la posibilidad de si te quieres casar o no, cada quien es libre, si decides, ¿no? Casarte, pero ¿y si quieres? O sea, y si quieres, pues, ¿no? O sea, y si quieres, puedes, o sea, ¿cómo? Pues claro, porque compartes derechos, Infonavit, ahora con todas las posibilidades, pero a lo que voy es, que no se puede por una situación de un reglamento en el registro civil, que es una tontería, pero sigue siendo una cosa institucional que no permite el acceso a tus derechos. Entonces, las violencias institucionales son graves. O sea, sí, son graves. Pues sí. Pues sí, algo que has comentar. Perdona. Perdona, Ay, rápido. y te sirvo adelante. Y o de sujeto político, o quién es el sujeto político del feminismo, sí tendremos que ampliar la diversidad de quiénes son las nuevas sujetos políticos que están ahí presentes. Insisto, sin eliminar el sujeto político de las mujeres, ¿no? O sea, hay una condición ahí, sí, de vulnerabilidad. Lo han estado repitiendo acá sobre si se representa femenino, tiene menor valor. Si aquello que huele a mujer, sabe a mujer o parece mujer, entonces tiene una condición, menor, ¿no? En la participación. Y entonces sigue existiendo una gran cantidad de personas y de mujeres cis que están en una situación de vulnerabilidad, sin acceso a los derechos, sin acceso a la salud, sin acceso a muchísimas cosas, ¿no? Que posiblemente si tuvieran el acceso a los recursos hubieran transitado. A lo mejor podrían haber transitado, pero no tienen el acceso ni a la información ni a los recursos y están obligadas a vivir bajo una heteronorma ser mujeres, ¿no? Y ser mujeres cis por obligación, ni siquiera es por una decisión. O sea, creo que habemos algunas que hemos decidido, pero hay muchas que en realidad Claro, la posibilidad no se abre. no está la posibilidad presente ahí, ¿no? Y por eso es importante que el sujeto político siga siendo las mujeres y sí abrir los otros sujetos, pero también afectando, y es muy importante eso, en las políticas públicas y en el presupuesto, afectando a quienes tienen los privilegios. Sí, claro. El ejemplo, les decía, la cosa de paridad, en donde se reducían las primeras, se reducían sobre la misma cuota Ahora sí que de las mujeres, ¿no? cuando Entonces, decimos que los derechos no son un pastel que te cae y entre más rebanadas le des a alguien más no te quedas, lo están convirtiendo en un pastel. sí, o sea, sí, no están haciendo otro pastel. Sí están haciendo, o sea, la política pública y el Estado utiliza ese mismo pastel y ahí es en donde nos metemos en el problema. Por eso necesitamos sentarnos, necesitamos hacer acuerdos en el contexto político y necesitamos unirnos para afectar este presupuesto de los otros que tienen un privilegio y que sí siguen siendo los otros, o sea, sí siguen siendo ellos, esta población, quienes tienen ese acceso a los recursos políticos, económicos, culturales. ¿No? Ya, ahora sí. No, yo no. Sí, sí se puede. Sí, o sea, igual, perdón por la censura, dices, pero igual, ya en próxima está avisando que casi tenemos que terminar, pero si tú Ok. comentas. Sí, no, bueno, o sea, yo solo iba a decir como, sí, tal vez esto sea demasiado anecdótico, pero o sea, creo que desde mi experiencia también juega un rol muy importante, como decía Tai, o sea, como esto de la presentación, pero también dentro de las transmasculinidades hablamos como mucho del cispassing, ¿no? Y no solo desde las transmasculinidades, trans en general, trans asterisco, ahí. Sí, como del cispassing y qué es lo que ocurre cuando tienes el cispassing y cuando no lo tienes, ¿no? Pero, supongo que eso lo debería explicar, que es el cispassing, es cuando una persona trans pasa desapercibida en el sentido de que pasa como una persona cisgénero, ¿no? O sea, yo que soy un hombre trans, más o menos, que pase por un varón que nació varón, yo que también pongo como muchas comillas alrededor porque qué es nacer hombre o qué es nacer mujer, pero bueno, o sea, que tengo pilín. Y, o sea, creo que por ejemplo, y hablando como desde mi experiencia muy personal, antes de empezar mi tratamiento de reemplazo hormonal, por ejemplo, pues claramente no tenía cispassing. Creo que todavía no lo tengo, o sea, a veces sí, a veces no, y eso también es lo que encuentro muy divertido de mi transición, como el ser ese género en disputa del que habla Judith Butler, porque hasta la fecha como que cuando voy al súper con mi mamá dicen, ¿es niño o niña? Y así. Y eso es divertido, ¿no? Es divertido causar como esa, pues sí, confusión, pero sí que reconozco que hace un año y medio todavía, por ejemplo, pues se me leía como una mujer cis,
o al menos como, o sea, sí una mujer cis, pero era como lesbiana y así. Y justo, o sea, como que creo que es muy rica esta experiencia de transitar, no solo médicamente, sino también socialmente, porque ah, es posible como ver cómo cambia el trato de las personas hacia ti cuando te enuncias como varón, cuando te enuncias como un gender mess, o sea, como que, vaya, o sea, pues, o sea, es una experiencia muy enriquecedora, creo, y que también deberíamos como poder compartir en más espacios, porque creo que eso también nutriría mucho también la discusión sobre qué es la masculinidad, ¿no? Y o sea, es algo que discuto mucho con mis amigos varones cis, hetero, que también como que, no sé, tengo un compañero que está haciendo su tesis sobre las masculinidades en el Tercer Reich, algo muy específico, pero es que sí es muy interesante, o sea, como el ver cómo se configura la masculinidad como a partir de la milicia y eso, ay, no sé, es así riquísimo porque te vuela la cabeza decir como es que así opera a la fe, o sea, ya no somos militares, pon tú, o de que no todos los hombres son, o sea, forman parte de un ejército, pero así funciona la masculinidad, ¿sabes? Y, y hay una conexión muy importante ahí entre como masculinidad y Estado, etc. Pero sí, creo que a mí me ha nutrido mucho como el cómo experimento mi género, como, sí, mi vivencia como persona que se socializaba como mujer y que también militó el feminismo desde los 13 años, mucho antes de como identificarse como una persona trans, ah, y cómo me siento ahora, ¿no? O sea, y cómo veo, por ejemplo, cómo experimenta su género mi novia, por ejemplo, o sea, y cómo nos socializan en general. Sí, me parece muy interesante. No quiero alargar más esto porque ya vamos a terminar. No, creo que funcionó como cierre de una conversación que no termina aquí, que tiene que continuar. Ojalá que quienes nos escuchan, quienes nos ven, puedan ahora sí que sentirse intrigados y continuar estas conversaciones. Pero por ello les agradecemos muchísimo que hayan estado aquí, que presten su tiempo, sus recursos, todo lo que fue necesario para estar aquí. También, además de acompañarnos, les recordamos que si quieren dejar algún comentario a quien vea este podcast, está el cuadrito para sus comentarios debajo de los videos y estaremos, pues bueno, leyéndolos posteriormente. Pues sí, igualmente como agradecerles y sí creo que apenas llegamos como a la puntita del iceberg. No, yo creo que una segunda parte estaría padre, hay producción que dirá, vea. Pero Pues nada, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto fue Avantgarde. Ok, y bueno, agradecer mucho a toda la producción, a quienes hacen posible que llevemos a cabo estas grabaciones. Y nada, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Recuerden seguirnos en redes sociales, estamos como Avantgarde en Instagram y en TikTok y también en YouTube para que vean todos los podcasts. Si apenas acaban de acompañarnos en esta emisión, tenemos 2 emisiones anteriores que seguramente serán de su gusto y sigan toda la información que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias. Las opiniones en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. No representan necesariamente la visión del Centro de Estudios Críticos en Cultura Contemporánea y la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria.